¿No? Muy bien. Entonces, pues vamos a terminar los problemas que quedaron pendientes y el último tema. Este es el número 5 y esa función de ahí nos describe cómo una enfermedad se va a propagar y está dado en términos de T, que son las semanas que han pasado. En que T está entre 0 y 8. Ajá. Y nos pregunta a qué razón se va a propagar la epidemia después de 3 semanas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Derivar, después sustituir. Derivar, después sustituir. Exacto, ¿no? Porque la derivada nos da la razón. Y sustituyendo vamos a obtener la razón específicamente después de 3 semanas, ¿no? Entonces, derivada y luego, ¿qué valor de t van a sustituir? Tres. 3, exactamente. 3. Y para derivar, pues como esta es una resta, entonces acuérdense, derivada del primer sumando y derivada del segundo sumando. Ajá. Y derivada del primer sumando, o sea, de 5.175, ¿eso cuánto va a ser? 0, ¿no? 0, exactamente, 0, ¿no? porque no tiene t, ¿no? T en este caso es nuestra variable. Entonces va a ser 0 menos derivada del segundo sumando. Y para el segundo sumando, ¿qué se tiene que usar? La regla del exponente, ¿no? La regla del La exponente, regla, ¿no? no, bueno, sí, pero primero la regla del producto, ¿no? Porque aquí tenemos dos funciones que se están multiplicando, t cúbica y t menos 8. Entonces, regla del producto. ¿Sí queda claro cómo va a quedar eso? O sea, menos y aquí adentro la derivada de ese producto. ¿Sí? Entonces, tienen 3 minutos para calcular esa derivada y para sustituirla ahí. ¿Ya quedó la derivada y ya la sustituyeron? Ya.
Ya. ¿Cómo quedó la derivada? Menos 4x cúbica, menos 4x cúbica, Ajá. más 24x cuadrado. Más 24x cuadrado. Bueno, nada más ahí con bueno, cuidado, ¿no? Porque son bueno, tres. Ajá. Sí. ¿A alguien le quedó otra cosa diferente? No, maestra. Muy bien. No, maestra. ¿Y alguien quiere ver el procedimiento o sí queda claro para todos esa derivada? ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos ver? Sí. A ver, entonces habíamos dicho que por sumandos, ¿no? Entonces el primer sumando 0, menos, y aquí adentro vamos a poner la derivada del segundo, que es, vamos a utilizar regla de producto, ¿no? ¿Y qué nos dice la regla del producto? ¿Qué va primero? Derivada del primero por la segunda norma. Derivada del primero por Exacto. la segunda Entonces, norma. la derivada de la primera es t cúbica. Para derivar t cúbica, vamos a usar regla de la potencia, ¿no? Bajo el exponente, pongo la t y le resto 1. Y luego lo multiplico por la segunda función tal cual, más la primera función tal cual, y ahora derivo la segunda. La derivada de la segunda es derivada de t menos 8. Derivada de t, 1. Derivada de menos 8, 0, porque no tiene t. Entonces, ahí está. Y ya nada más basta con hacer esas cuentas de ahí. Es este por este, ¿no? 3t cúbica. Con este menos de acá, menos. Luego 3 por menos 8, menos 24. Con este menos, más 24, t cuadrada. Y luego este por este es t cúbica, más, y con este menos, menos. Y haciendo cuentas, pues eso es menos 4t cúbica más 24t cuadrada. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Sí, Y gracias. luego si sustituyen, pues eso les va a dar 108. Y entonces, por lo tanto, ¿a qué razón se propaga la enfermedad? ¿A razón de qué? 108 personas. 108 Exacto, personas. 108 personas. ¿Por qué? Por semana. Exacto, semana. por semana, ¿no? Entonces, después de 3 semanas, o sea, de la semana 3 a la semana 4, se van a infectar aproximadamente 108 personas más. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Y ahora la B. Se supone que si el cambio porcentual de esa función es de por lo menos 25%, se va a considerar una epidemia. Y entonces nos preguntan cuándo se va a cumplir este criterio. Ajá. Acuérdense que primero tenemos esta restricción, ¿no? Sabemos que T está entre 0 y 8. Eso quiere decir que máximo va a durar 8 semanas, ¿no? La enfermedad, no va a durar más. Entonces nos están preguntando si en esas 8 semanas, en algún punto, el cambio porcentual va a alcanzar 25% más, porque si lo alcanza, pues se va a considerar epidemia. Entonces primero necesitamos la función de cambio porcentual. ¿Y cómo era esa función? ¿Cuál era la fórmula? 100 por la derivada de la función. 100 Exacto. por la derivada de 100 la por la función. derivada entre la función, ¿sí? Entonces 100 por derivada, pues ahí ya la tenemos, ¿no? Menos 4t cúbica más 24t cuadrada entre la función como tal. La función es 5175 menos t cúbica por t menos 8. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok.
Y entonces lo que necesitamos ver es si en algún punto de las 8 semanas eso se va a volver 25%. Ajá. Y entonces, ¿cómo se les ocurre que hagamos eso? Igualando la 25. Igualando la 25. Ujú. Sí, esa es una idea, ¿no? O sea, podríamos igualarla a 25 y ver cuándo eso nos da ese 25, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Esto que está dividiendo, pues habría que pasarlo multiplicando y hacer todas esas cuentas. Pero, bueno, a ver, vamos, hagan las cuentas y ahorita vemos qué pasa. Ujú. Bueno, a ver, las hacemos juntos para no perder tanto tiempo. O sea, sería del lado izquierdo nos va a quedar el 100 por lo que está arriba, igual a 25 por lo que está abajo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y luego Sí. esto de aquí es t cúbica por t, o sea, t cuarta, ¿no? Y con este menos, pues se queda menos. Y luego t cúbica por menos 8, menos 8t cúbica, con este menos de acá afuera, más 8t cúbica, ¿no? Y luego este 25, como está multiplicando, lo pasamos del otro lado dividiendo aquí. 100 entre 25, 4. Por esto que está aquí, ¿no? Y luego es 4 por cada uno de estos, ¿no? Entonces, menos 16t cúbica, 24 por 4, igual a lo que está del lado derecho. Y luego pasamos todos de un solo lado, ¿no? T cuarta, menos 8t cúbica, menos 16t cúbica, más 96, igual a 0. Y nada más, ahí los únicos que podemos juntar son estos dos, ¿no? Menos 8 menos 16 más 96. Y luego, ¿qué hago? ¿Se puede factorizar? ¿Se puede factorizar? Pues sí, pero pues está bastante complicado, ¿no? ¿No? Entonces la otra opción, pues es que literalmente hagan la cuenta de cada cambio, porque nada más son 8 semanas, ¿no? Entonces sería hacer el cambio en la semana, o sea, el cambio porcentual que se da en la semana 0 y sustituir aquí, ¿no? En 0. Entonces 0 nos va a dar 0%. Luego, la semana 1, pues hay que sustituir ahí, ¿no? 100 por menos 4 por 1
más 24 entre 5175 menos 1 al cubo por 1 menos 8. Y 0.38%. Y luego la semana 2, la semana 3, la semana 4, bla, 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 bla. Nada más habría que sustituir, ¿no? Hacer todas esas cuentas. Y el punto es que no les va a dar 25%. Lo más que les va a dar es en la semana 4, les va a dar 2.35%. Y entonces no. Pero el punto de este ejercicio es que aquí lo tuvimos que hacer a mano, ¿no? O sea, tuvimos que sustituir 0 semanas, 1 semana, 2 semanas, bla, 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 bla. Pero pues si fueran, no sé, 500 años, pues ni modo de hacer 500 sustituciones, ¿no? Entonces, en el siguiente tema de optimización, vamos a ver cómo resolver esto de una manera más rápida, porque si nosotros encontráramos el máximo de la función, y yo sé que el máximo es 2.35, pues yo ya sé que no va a llegar a más, ¿no? Y como yo lo que quiero es llegar a 25, pues definitivamente no voy a llegar. Entonces, nada más era un ejemplo para que lo consideremos después en el siguiente tema y lo resolvamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Muy bien. Y regla de la cadena. Es de las últimas técnicas que vamos a ver. No, la última. No, nos falta una. Pero bueno, esta es entonces la penúltima que vamos a ver de derivación. Entonces, se parece mucho a como cuando vimos funciones compuestas, ¿no? Tenemos que y es una función de u. Ajá. O sea, y es función de u. Y la podemos derivar. Pero a su vez, u es una función de x. Ajá. Entonces, eso quiere decir, pues ya vimos funciones compuestas, que y es una función de x, ¿no? Si componemos esas dos. ¿Sí se acuerdan de eso, de composición de funciones? sí, sí, Ok, sí, y sí, luego, ¿cómo la derivamos? Pues entonces, si queremos derivar a y respecto de x, tenemos que pasar por u. ¿De qué manera? Derivamos a y respecto de u y luego multiplicamos bueno, por la derivada de u respecto de x. Ajá. Y así es como vamos a derivar a y respecto de x. Aquí está un ejemplo, ¿no? Hay que hallar esa derivada donde y es esta función en términos de u y u a la vez es esta función en términos de x. Ajá. Entonces, si yo quiero encontrar de y de x, pues según la fórmula es primero derivo respecto de u y luego a u la derivo respecto de x. Entonces aquí primero voy a poner la derivada de y respecto de u. O sea, voy a estar derivando esta primera función. Ujú. ¿Y cómo me va a quedar esa derivada? 3u al cuadrado. 3u al Ujú. cuadrado. Menos 6u. Menos 6u. Exacto. Ahí está. Y luego voy a multiplicarlo por la derivada de esta respecto de x. Y pues esa derivada nada más es 2x. Ajá. Pero pues yo la quiero en términos de x, ¿no? Esa es la variable que yo quiero. Y aquí yo tengo u y tengo u. Entonces lo que voy a hacer es sustituir. Yo ya sé que u vale x más 2. Entonces donde vea u, pues voy a poner x cuadrada más 2, ¿no? U, x cuadrada más 2 y estaba el cuadrado. Menos 6 por u. Por el 2x que ya estaba ahí. Ujú. Y listo. Ahí está. Ujú. O sea, se podrían hacer las cuentas de todo eso. Y si las quieren hacer, pues eso al final les va a dar 6x cúbica por x cuadrada más 2. ¿Sí? Pero sí quedó claro cómo se va a llevar a cabo esa regla de la cadena. Primero derivando respecto de una y luego derivando respecto de la otra y haciendo la sustitución. Sí, Ok. Vamos a ver sí. otro ejemplo. Igual queremos obtener esa derivada, pero ahora cuando x es igual a 1. Ajá. Entonces, para encontrar primero la derivada,
hay que derivar a y respecto de su variable y luego esa respecto de x. ¿Ah? Entonces derivamos a y respecto de u. Y y es esta función de aquí. Quiere decir que para derivarla, ¿qué voy a estar usando? Regla del cociente. Exacto, regla del Regla del cociente, ¿no? cociente. Entonces, según la regla del cociente, ¿qué tengo que poner primero? La derivada de abajo. No, La derivada derivada del de de arriba. abajo. Ok, Derivada del de arriba ok. por el de abajo. Acuérdense que en esta sí importa el orden. Menos la de arriba por derivada de la de abajo. Entre la de abajo al cuadrado. Ajá. Entonces es derivada de la de arriba por la de abajo menos abajo por derivada de arriba. Y ahí está. Y luego derivada de u respecto de x. Esta pues nada más es 6x. ¿Sí? Y ahora ya me la están pidiendo esta derivada cuando x vale 1. Ajá. Entonces, aquí hay dos opciones. Que primero sustituyan estas u's correspondientes con la x o la otra opción que es más rápida que ahorita vamos a hacer, pero primero vamos a hacer estas cuentas de aquí. Ujú. Es este por este, ¿no? Entonces es u más 1 menos u entre u más 1 al cuadrado. U menos u, pues se van a cancelar, ¿no? Y nada más me va a quedar 1 por 6x. ¿Están de acuerdo que así es como queda mi derivada? Sí, Ok. Y ahora yo voy a ver cuánto vale u cuando x es igual a 1. Ajá. O sea, u de 1. Cuando x es igual a 1, pues vamos a sustituir en esta función. 3 por 1 al cuadrado menos 1. O sea, 3 menos 1, 2. Entonces, cuando x vale 1, u vale 2. Y así yo ya puedo sustituir directo en mi derivada, ¿no? O sea, ya nada más pongo 1 entre u, pero que vale 2. Más 1 al cuadrado. Por 6 por x, que vale 1. Y haciendo esas cuentas nos va a quedar 2/3. Y esa de aquí es la respuesta. Ajá. La otra opción que pudieron haber hecho es sustituir esta u, ¿no? Eso sería u menos u, que vale 3x cuadrada menos 1 más 1 entre 2, 6x. Hacer las cuentas y sustituir x igual a 1. Pero pues eso está más largo, ¿no? Entonces, esa sustitución solamente la vamos a hacer cuando queremos que la derivada final pues nos quede en términos de x. Pero si queremos evaluar directamente en un valor, pues nos conviene más hacer este otro procedimiento de acá, por rapidez más que nada. Pero sí queda claro cómo se hace y que lo pueden hacer de las dos maneras. sí, Ok, sí. ese es un ejemplito de aplicación. El costo de producir X unidades de algún artículo es esa función CDI, está dado en dólares. Y el nivel de producción de horas después de que se inicia el proceso está dado por esa función X de T. Entonces nos preguntan la razón a la cual va a cambiar el costo respecto del tiempo al cabo de 4 horas. O sea, como nos están preguntando una razón de cambio, nos están pidiendo una ¿qué? Derivada, Exacto, una derivada. derivada. Y ahora vamos a derivar a quién, respecto a quién. CDT, Exacto, CDT. derivada del costo respecto del tiempo. Eso es lo que nos están pidiendo. Pero ahora C está dado en términos de X y X es el que está dado en términos de T. Eso quiere decir que ¿qué tenemos que utilizar? ¿Cómo voy a obtener esa derivada? Con la regla de la casa.
Exacto, Con con la regla regla de de la la cadena, ¿no? Entonces, primero, la derivada de costo respecto de quién. De la derivada de X. Exacto, De la respecto derivada de de X. X. ¿Por qué cosa? La, la derivada de X sobre la derivada de la derivada de X Ajá, sobre la de X derivada de de T. ¿Ok? Este de abajo no significa derivada. El de arriba nos dice que es la derivada y el de abajo nos dice respecto de quién. Ajá, o sea, es derivada de X respecto de T. ¿Sale? Y entonces así ya. O sea, la regla de la cadena, piénsenla, que es como si pudieran cancelar estos y solamente les quedara DC de T. Ajá, o sea, eso no es correcto. No se van a cancelar porque no son números, pero es como si se cancelaran. ¿De acuerdo? Entonces, así es como va a quedar. Entonces, derivada del costo respecto de X, ¿no? Entonces, vamos a derivar primero esta función de aquí. Es bajo ese exponente, entonces me va a quedar 1/3 por 2x más 4. ¿Sí? Y luego derivada de x respecto al tiempo. Voy a estar derivando esta función de aquí. 0.2 por 2t más 0.03. ¿Están de acuerdo? ¿O hay alguna duda de eso? Ok, entonces, y ya nada más hago las cuentas, ¿no? 1/3 por 2, 2/3 de x más 4. Y el otro paréntesis, 0.2 por 2, 0.4t más 0.03. Y así es como me queda la derivada. Y ahora, yo la quiero respecto de t, ¿no? Aquí hay una x, pero me están pidiendo que sea al cabo de 4 horas. Eso quiere decir que como es al cabo de 4 horas, ¿cuánto va a valer t? 4. 4, ¿no? Entonces yo 4. tengo que sustituir cuando t es igual a 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a calcular cuánto vale esa x, ¿no? X de 4, 0.2 por 4 al cuadrado, más 0.3 por 4. Y eso es 3.32. Entonces, eso quiere decir que voy a sustituir x igual a 3.32 y t igual a 4. Entonces, esta derivada, cuando t es igual a 4, es igual a 2/3 por x, que vale 3.32 más 4, por 0.4 por t, que vale 4, más 0.03. Y eso es 10.13. Y entonces, por lo tanto, ¿a qué razón va a cambiar el costo? Cambia a razón de qué. De 10.13 qué. Dólares. dólares Exacto. Dólares. 10.13 dólares por hora. Horas. hora. Hora. Exactamente. Horas. ¿Alguna duda del problema? Ok. Y entonces tenemos la regla general para potencias, ajá, porque nosotros cuando teníamos una x a la n, lo que hacíamos es que bajamos el exponente, ponemos la x y le restamos 1, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener una x, yo tengo una función que está elevada a la n? ¿Cómo le voy a hacer? Pues esa es la regla general para potencias. Se parece muchísimo, ¿no? Aquí mi función se llama h, ¿sí? Puede ser, no sé, 2x más 1, puede ser un producto, puede ser un cociente, no sé, ¿no? Pero es una función y está elevado a un exponente.
Entonces lo que voy a hacer es bajo el exponente, repito toda mi función, toda la función la elevo al n-1 y luego multiplico por la derivada de la función solita. Ujú. Entonces se parece mucho a esto de acá, ¿no? Bajo el exponente, repito, le resto 1, pero al final multiplico por la derivada de la función. ¿Sí? Vamos a ver los ejemplos. A ver, el inciso A. Esa función es la raíz de x cuadrada más 3x más 2. Y como tenemos una raíz, pues vamos a aplicar leyes de los exponentes y entonces realmente esto es como si yo tuviera esto de aquí elevado a la ¿qué? ¿Un medio? A la ¿Un 1 medio? medio, ¿no? Entonces, acuérdense que eso siempre hacemos, ¿no? Cuando tenemos una raíz, para poder derivar la función, la paso a exponente. Ajá, la raíz la convierto a exponente para aplicar regla de potencias, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es una función que está elevada a un exponente. Entonces vamos a aplicar regla general de potencias. Bajo el exponente, repito toda mi función, le resto 1 a mi exponente y luego aquí multiplico por la derivada. ¿Ah? Por esta derivada de aquí. ¿Y cuánto es la derivada de la función? De la función x cuadrada más 3x más 2. ¿Cuánto es su derivada? 2x más 3. 2x más 3. Exacto. Entonces, voy a multiplicar por 2x más 3. ¿Sí? Y listo. Esa de ahí es la derivada. Ya nada más voy a hacer las cuentas, ¿no? Porque este 1 medio menos 1 es menos 1 medio, ¿no? Pero como no nos gustan los exponentes negativos, entonces, ¿qué se le hace a ese menos 1 medio? Se baja, se baja. Se baja, ¿no? Entonces me va a quedar arriba el 2x más 3, abajo el 2 que ya estaba y este que es el que voy a bajar, ¿no? Esta a la 1 medio. Y así es como me va a quedar la derivada. ¿Sí está claro? Sí, sí. Ok. Entonces, inciso B. Esa igual, es una función que está elevada a un exponente, ¿no? Entonces, derivo. Bajo el exponente, repito toda mi función, le resto 1 a mi exponente y ahí después pongo derivada de la función. ¿Cuánto es la derivada de la función de adentro? 8x menos 1. Menos 1. 8x cúbica menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque primero derivo este, ¿no? Entonces es 2 por bajo, repito, resto 1. Menos derivada de x es 1, ¿no? Y de ahí es de donde sale el 8x cúbica menos 1. Y pues ya, bueno, ya lo pueden dejar así para ya no hacer tantas cuentas, ¿no? Ya. ¿Sí? Ahora, para el inciso C, ¿qué voy a hacer primero? Subirlo con exponente negativo. Exacto, ¿no? Lo subo con exponente negativo para poder aplicar regla de la potencia. Y ahora sí, según la regla de la potencia, ¿cómo me va a quedar eso? Menos 5. Menos 5. Ujú, Paréntesis. Paréntesis. Lo mismo. Lo mismo. X más 3. Más 3. ujú. Paréntesis. Paréntesis. 2. 2. Ajá, pero aquí, ¿qué exponente le pongo? Es Menos 6. Menos 6, exactamente. ¿Sí? Y bueno, ya nada más multiplicando esos dos. Y luego lo bajo, ¿no? Con exponente positivo. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro o no? Sí. Sí, maestra. Ok.
este. Bueno, le vamos a quitar el maestra. 5 para hacer menos cuentas, ¿no? Pero ahí lo primero que tengo es un producto, ¿no? O sea, este de aquí es mi primera función y esta de acá es la segunda función. Entonces, primero tengo que aplicar regla del producto, ¿no? Y según la regla del producto, eso es derivada de la primera función, ¿no? Pero mi primera función es esta de aquí. ¿Y cómo voy a derivar esa función? Entonces, derivada de esta. La voy a hacer aquí aparte para que aquí me queden las cuentas, ¿no? ¿Cómo voy a derivar esa función? Bajando el exponente. Bajando el exponente por la función. Exacto. Y derivado Bajo, por la función. repito, Y le deriva. resto 1 y aquí derivo. Derivada de 3x, 3. Derivada de más 1, 0. Entonces 3 por 4, 12. 3x más 1 al cubo. Esta de aquí es la derivada de mi primera función. Ajá. Nada más lo puse ahí para poder hacer las cuentas más sencillas acá, ¿no? Ahora sí, regresando a mi producto, ya puedo aplicarlo, ¿no? Derivada de la primera. Es estas cuentas que ya hice. Por la segunda función. Más la primera función por derivada de la segunda. O sea, derivada de esta de aquí. Y esa derivada es 2. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Sí. Ok. Digo, sí. si quieren pueden hacer las cuentas, pero ahorita no las vamos a hacer para no perder el tiempo. Pero entonces para todos quedó claro cómo utilizamos aquí tanto la regla del producto como la regla general de potencias. Sí. Sí. Y por último acá, ¿no? Entonces tengo raíz de ese cociente. ¿Y qué es lo primero que voy a hacer? Pasarla al raíz. Ajá, pasar la exponente, ¿no? Entonces todo, porque como todo está dentro de la raíz, pues todo queda dentro de mi paréntesis. Y me queda a qué exponente? Un medio. Un medio. Y ahora sí ya puedo aplicar regla general, ¿no? Bajo el exponente, repito toda mi función, le resto 1, un medio menos 1 menos un medio, y aquí pongo la derivada de esto de aquí adentro. Ajá. Entonces, si la derivo, ¿qué tengo que aplicar? Regla del cociente. Regla del cociente. Entonces, según la regla del cociente, es derivada del de arriba. ¿Cuánto es esa derivada? 1. Por la de abajo. Menos la de arriba por derivada de la de abajo, ¿que cuánto es? Entre la de abajo al cuadrado. Arriba me va a quedar t menos 1 menos t menos 1. T menos 1 al cuadrado, ¿no? T con t se van y menos 1 menos 2, t menos 1 al cuadrado. Esta de aquí es la derivada. Entonces es lo que voy a poner aquí. Menos 2 entre t menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y ya nada más hago las cuentas, ¿no? Que sí se puedan. Este 2 con este 2 se van. Y sí los puedo cancelar porque aquí no hay exponente y todo se está multiplicando. Entonces, si se está multiplicando y no tengo exponente afuera del paréntesis, entonces sí los puedo cancelar. ¿Ok? Y después tengo más, menos, pues menos, ¿no? Y 1 entre t menos 1 al cuadrado por este a la menos un medio. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera
volver este exponente positivo, lo que voy a hacer es que voy a invertir. Si se fijan, lo que dice es que el denominador lo mandé para arriba y el numerador lo mandé para abajo. Entonces, si yo volteo, se cambia el signo del exponente. ¿Sí? Esa es, vamos a ponerlo acá como notita. A entre B a la N es lo mismo a que si yo volteo, le cambio el exponente. Ajá. Ya sea de positivo a negativo. ¿Sí quedó claro cómo funciona eso de voltearla? Sí, sí. Ok. Sí, sí. Entonces la pueden dejar hasta aquí o la pueden dejar acá, como quieran. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces, de los 5 ejemplos que vimos de la regla de la cadena, pero específicamente regla de la potencia. No, no. Ok. Entonces, ejemplo de aplicación. Es un estudio ambiental de una comunidad y nos dice que el nivel medio diario de monóxido de carbono va a estar dado por esa función CDP y eso es en partes por millón. Ahora en ppm es partes por millón. Y eso sucede cuando la población es de P miles de habitantes. Dentro de T años, la población va a estar dada por esa función P. Ajá. Y nos preguntan la razón a la cual va a cambiar el nivel de monóxido respecto al tiempo dentro de 3 años. Entonces, ¿qué nos están pidiendo calcular? CDT, CD, CDT, No, no Sí. CDT. RPN, No, RPN, PDT, nos están pidiendo una PDT, razón de cambio. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? una derivada, Una derivada. Si ustedes una me dicen derivada. CDT, eso significa esto, y eso es una función, no es su derivada. Pero lo que nos está pidiendo es la derivada. Entonces, ¿es la derivada de quién? De C respecto De a C. T. Ajá, De C exacto. respecto Eso a es lo T. que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Derivada, no CDT, derivada. Y eso, ¿cómo lo vamos a obtener? con la regla de la cadena, Ujú. con la Y regla según de la la regla de la cadena, cadena, ¿cómo nos va a quedar? De C sobre DX, de C sobre No, de DX, C sobre D P. de P, ¿no? P. ¿Por qué? Porque esa es la variable que está aquí adentro. Entonces, de C de P. ¿Por qué cosa? de PDT, Exacto. de De PDT, P de T. Y ahora sí, ¿no? Si esos dos se cancelaran, muy entre comillas, pues yo me quedaría lo que quiero, ¿no? De C de T. Y entonces primero voy a calcular aquí la derivada de C respecto de P. Acuérdense que eso es lo mismo que poner de C de P, ¿sí? Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. Entonces voy a derivar esta función de aquí. Pero para derivarla, como es una potencia, eso quiere decir que mi función, ¿cómo queda? Que diga cómo es una raíz. todo elevado a un medio, Exacto, todo todo elevado a un elevado a medio, la 1/2, ¿no? Acuérdense, cuando tengo raíz, primero la paso a exponente para aplicar regla de potencia. Ujú. Y según la regla de la potencia, bajo, repito, le resto 1, 1/2 menos 1, menos 1/2, y aquí derivo lo que está aquí adentro. Entonces es 0.5 por 2p, ¿sí? Y 0.5 por 2 es 1. Entonces realmente esto es multiplicado por p. Entonces me va a quedar, bueno, ahí está, ya, ¿no? ¿Sí queda claro? sí, sí. Ok.
Y luego necesito calcular la derivada de P respecto del tiempo. Entonces voy a derivar esta función de aquí abajo. ¿Cómo me queda esa derivada? ¿0.2t? Exacto, 0.2t. porque derivada del primer sumando, derivada de 3.1 es 0. Y luego nos queda más 0.1 por 2t. Eso es 0.2t. ¿Sí? Ya tengo las dos derivadas. Ya puedo yo aplicar regla de la cadena, ¿no? Primero, derivada de c respecto de p, que es esto que está aquí, ¿no? 1/2 de p por 0.5p cuadrada más 17 a la menos 1/2. Por derivada de p respecto de t, 0.2t. ¿Sí? Ahí está ya mi regla de la cadena. Y después, ¿qué tengo que hacer con esa derivada? Sustituir en 3. 3 igual a Sustituir en 3. Exacto, tres ¿no? igual a- Porque como es dentro de 3 años, entonces eso significa que t es igual a 3. Entonces yo realmente quiero esta derivada cuando t es igual a 3, ¿sí? Pero para sacar eso, como aquí yo tengo una p, entonces primero que tengo que calcular antes de sacar esta derivada, que diga esa sustitución. ¿Qué tengo que calcular? C de 3. No, C de no sé de 3. P de 3. De 3. P de 3. Exacto, P de P 3. de De 3, 3. ¿no? P de 3. Porque ese es el valor que me hace falta, P. Entonces, P, cuando T vale 3, pues es 3.1 más 0.1 por 3 al cuadrado. Y eso es 4. Entonces yo ya sé que P va a valer 4 y que T va a valer 3. Y ahora sí, sustituyo, ¿no? Si quieren ponemos la sustitución. 1/2 por 4, 0.5 por 4 al cuadrado, más 17 a la menos 1/2, y todo por 0.2 por 3. Y eso es 0.24. Y entonces, por lo tanto, cambia a razón de qué. ¿A qué razón cambia? A 0.24 miles. No, 0.24 qué. Partes por millón. Partes por millón. Ajá, Partes por partes por Partes por millón millón. por Año. por año. Exactamente. Año. Acuérdense que las unidades las sacamos de aquí, ¿no? Esta nos dice la unidad de arriba y esta la unidad de abajo. C está dado en partes por millón, por eso está aquí. Y luego T está dado en años, que es la que está acá. ¿Sí? Y pues ya, esa es la respuesta, ¿no? Esa es la razón a la que va a aumentar ese nivel de monóxido, ¿no? O sea, como estamos en T igual a 3, quiere decir que del año 3 al año 4 va a aumentar 0.24 partes por millón. Ujú. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Para ya ver los problemas de aplicación. Maestra, yo tengo una. Dime. Yo tengo una. En PD3 sí me puede. En PD3 sí me puede. En P de 3, pues porque la sustituimos acá, ¿no? O sea, P de 3 vale esto. Entonces, si tú sustituyes, que diga P de T, ¿no? Como T vale 3, entonces vamos a sustituir 3.1 más 0.1 por T, que es 3 al cuadrado. Y esa cuenta de ahí te va a dar 4. Sí, ya vi. Gracias. Sí. Sí, ya vi. Gracias.
Muy bien. Entonces, ahí está. Vamos a hacer los problemas, ¿de acuerdo? Nos dice que son ganancias anuales brutas de alguna compañía, están dadas por esa función de ahí. Y eso es en miles de dólares de años después de enero de 1998, ¿no? O sea, TD1 pues significa enero del 99, TD2 enero del 2000, etc. Y primero nos pide la razón en la que van a crecer esas ganancias en enero del año de 2003. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar. Derivar. Ajá. Derivar. ¿Derivar qué cosa? La función. F de t. La Exacto. función. F de Primero t. esta derivada, ¿no? Y después de tener la derivada, ¿qué se tiene que hacer? Sustituir en los años de 2003. Sustituir en los años de 2003 a... Bueno, o sea, en 5. Exacto, ¿no? O sea, Porque en del 5. 98 al 2003 son 5 años después. Entonces, esto significa que t va a valer 5. Eso es en donde hay que sustituir, ¿de acuerdo? Entonces, y primero, para poder derivar, ¿qué tienen que hacer con esa f? Quitarle la raíz. Exacto, ¿no? Quitarle la Pasarla a un raíz. exponente. Y ya pueden aplicar regla de la potencia. Entonces tienen 3 minutos para poder calcular esa razón. ¿Ya quedó? Ya, ya. ¿Cuánto les quedó la derivada? P más P más ¿Cuánto? sobre 20 temas sobre 20 temas 10t al cuadrado sobre 2 más t más 200t 10t al cuadrado a la 1 medio más t
Ok, Más y 203 el evaluado en 5. al 1/2. 101 sobre 102 paréntesis 492 paréntesis 490 ¿y qué? 491. Y las cuentas de eso. Mm. ¿A alguien le quedó otra cosa diferente? No, ¿No? no. ¿Están seguros? No, el Porque resultado la era derivada sí está. 2.27. No, el resultado Exacto, era ¿no? O sea, la derivada sí está 2.27. bien, pero no. Esta cuenta de acá es 2.27. Ujú. Pero la derivada sí está bien. ¿Alguien quiere ver el procedimiento de la derivada o sí queda claro? Todo bien, Ok. todo bien. Y entonces, por lo tanto, crecerán, las ganancias crecerán a razón de qué? Dos punto veintisiete. 2.27. Ah, no, Ajá. no. O sea, aquí podemos poner 2.27. ¿Qué? Miles de Exacto. miles de Miles de dólares al año. Entonces, esa es una opción. O la otra, por eso le puse tantos decimales, ¿no? Para que si lo multiplicamos por 1000, pues nos queda 2.279.03 dólares, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones está bien. Y bueno, entonces esa es la razón, ¿no? Y ahora nos piden la razón porcentual. Entonces, para calcular la razón porcentual, ¿qué necesitan? Además de la derivada. evaluar en 5 en la. Evaluar en 5 Exacto, en ¿no? la. Evaluar en 5 en la función, ¿no? O sea, f de 5. Raíz de todo eso, que les va a dar 22.16. Y entonces eso significa que el cambio porcentual, ¿a qué va a ser igual? ¿A 100 por qué cosa? Es 2.27 son es 22.16. Exacto, ¿no? 22.16. Derivada entre lo que vale mi función, ¿sí? Y eso es 22.16, que diga, 10.24. ¿Qué? Por ciento. Exacto, 10.24% al año, ¿sí? En porcentaje, eso es lo que van a crecer las ganancias, 10.24%. Ahora, inciso 2. Son unas licuadoras eléctricas que se venden a $P la unidad. Y entonces cuando ese es el precio, los compradores los consumidores van a comprar esa cantidad, ¿no? 8,000 entre P. Y esa es la cantidad que van a comprar al mes. Dentro de T meses, el precio va a estar dado por esa función de ahí en dólares. Y nos piden calcular la razón a la cual va a cambiar la demanda mensual de licuadoras respecto al tiempo en 25 meses. Y si la demanda va a aumentar o va a disminuir. Entonces, primero hay que calcular la razón. ¿Y esa razón cómo se va a calcular? Utilizando la regla de la
Entonces, ¿qué derivada es la que yo quiero calcular? ¿Derivada de quién respecto a quién? D sobre D No, sobre No, De D mayúscula, ajá, respecto del tiempo, ¿no? Porque dice, razón a la cual va a cambiar la demanda, o sea, eso me dice que la demanda es la que va a ir arriba, y respecto al tiempo, eso me dice que el tiempo es el que va a ir abajo, ¿no? Pero yo no puedo hacer esa derivada directamente porque D, su variable es P, entonces tengo que pasar por la regla de la cadena, lo que me dice que primero tengo que hacer la derivada de la demanda respecto de quién, de P, y luego de P, la derivada de quién de P, respecto de, de T, exacto, ¿no? de T. Y pues bueno, vamos a hacerlo acá, ¿no? La derivada de la demanda respecto del precio, ¿no? Para calcular eso, ¿qué voy a hacer primero con mi función de demanda? Porque yo quiero calcular mi derivada respecto de P, ¿no? Pero aquí la P está abajo. Entonces, cuando estaba abajo, ¿qué hacíamos? Subirla, Subirla, ¿no? Entonces me va a quedar 8000 por P a la ¿qué? menos Exacto. Y ahora sí, menos yo ya uno. puedo aplicar regla de la potencia normal, ¿no? No la general. Entonces me va a quedar 8000 bajo el exponente, pongo la P, le resto 1 y listo. O sea, menos 8000 P a la menos 2. Esa es la derivada de la demanda. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, Y luego yo quiero la Sí. derivada del precio respecto del tiempo. O sea, voy a estar derivando esta otra función de acá. 0.04 por bajo el exponente, repito, y le resto 1. 3 medios menos 1, 1 medio. Más derivada de 15, que es 0. Y entonces yo nada más tengo que hacer estas cuentas, ¿no? 0.04 por 3 medios. Eso es 0.06 t a la 1 media. Y ahí están las dos derivadas que necesito. Lo que quiere decir que si derivamos a la demanda respecto del tiempo, me va a quedar primero esta, menos 8000 p a la menos 2, por esta, 0.06 t a la 1 media. Pero a mí me están pidiendo calcular esa razón. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? T es igual a 25 meses. Exacto, T es ¿no? igual a Porque T 25 está meses. dado en meses. Entonces, cuando T es igual a 25, yo ya sé que esta va a valer 25, pero necesito saber cuánto va a valer P. ¿Cómo calculo cuánto vale P? Evaluamos P de P de 25. 25, Exacto, Evaluamos P ¿no? de P de 25. Entonces 25, evalúo en la función P, que es esta de acá arriba. 0.04 por 25 a la 3 medios más 15. Y eso les va a dar 20. Entonces, eso quiere decir que vamos a estar evaluando P igual a 20 y T igual a 25. Ajá. Lo que quiere decir que esta, cuando T vale 25, es menos 8000 por P, que son 20 a la menos 1 medio.
por 0.06 por t a la 1/2. Y eso es... menos 536.66. Y entonces eso quiere decir que por lo tanto cambia a razón de qué. La demanda va a cambiar a razón de qué. Maestra, ¿no es menos 2 en lugar de menos 1? En lugar de menos 1. Menos 2. Menos 1/2, perdón. ¿En dónde menos 2 en lugar de menos 1? El primero, en menos 8.000 por 20. Por 20. ¿Pero en dónde va el menos 2? En el exponente. En el exponente. Sí, cierto, tienes razón. Tienes mucha razón. Ese es un menos 2, ¿no? Porque es este menos 2 de acá. Entonces, es menos 6. Sí. Bueno, no me sé esas cuentas, ¿no? Pero sí. Bueno, qué bueno que lo dijiste, porque entonces va a cambiar, ¿no? La demanda va a cambiar a razón de qué. De menos 6 licuadoras cada mes. Exacto, ¿no? Va a cambiar a razón de 6 licuadoras al mes. Ahí está la primera respuesta. Y ahora la segunda respuesta. La demanda aumenta o disminuye. Se reduce. Se reduce, exacto, ¿no? En 25 meses quiere decir que del mes 25 al mes 26 se van a vender 6 licuadoras menos. Ajá, se van a demandar 6 licuadoras menos. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Ahora el siguiente. Igual es una de demanda, ¿no? Ahí está nuestra función. Igual mensual. Y el precio de ese artículo en T meses va a ser esa función P dado en dólares. Nos preguntan ahora la razón porcentual a la que va a cambiar esa demanda mensual respecto al tiempo dentro de 4 meses. Entonces, el cambio porcentual, según la fórmula, ¿quién es? Cien multiplicado por... Ajá, 100 por, ¿qué cosa? Derivada de la sobre el Ajá, derivada entre la función, ¿no? Pero es la derivada de quién. De T. No, de D. de D, ¿no? Porque nos están diciendo, la demanda es la que va a cambiar. Entonces, demanda. Derivada respecto de quién. Del tiempo. Exacto. Entonces es derivada, o sea, de la demanda respecto del tiempo. Y abajo exactamente lo mismo, pero sin la derivada, ¿no? Eso lo que quiere decir que tienen que calcular la derivada y tienen que calcular cuánto vale la función. Tienen que calcular esta derivada y también tienen que calcular esto de aquí. Cuando t vale ¿cuánto? 4. 4, ¿no? Entonces es esto y esto lo que hay que calcular. Para calcular lo de arriba, pues primero la demanda, ¿no? Que diga la derivada. Y la derivada, ¿cómo se va a calcular? ¿Usando qué?
Regla de la cadena. Regla de la Regla cadena. de la cadena, exacto. Entonces, primero, para la derivada, van a ocupar regla de la cadena. Ya que tengan la derivada, entonces ahora sí, sustituyen cuando t vale igual a 4. Ajá, y ya obtienen cuánto vale esa derivada. Y para calcular cuánto vale esta función, cuando t vale 4, ¿qué tienen que hacer? PDT. PDT. Ajá, ¿no? Porque derivada está dado respecto de p. Entonces, primero tienen que ver cuánto vale p cuando t vale 4. Y ya que lo tienen, entonces ahora sí sustituyen en esta función de aquí de demanda para ver, ¿no? Y luego ya hacen este producto de acá, ¿no? 100 por derivada entre función. Y sacan el cambio porcentual. ¿Sí quedó claro lo que se tiene que hacer? Sí. Sí. Ok, entonces tienen, yo creo que 5 minutos para hacer este.
¿Ya quedó? ¿Ya terminaron? ¿Sí o no? ¿Todavía no termina? No, todavía, no. No, todavía, no. Ok. Ahora sí ya quedó. ¿Listo?
Creo que sí, profesora. ¿Alguien Creo que sí, todavía no profesora. termina? ¿No? Ok, entonces vamos a revisar. Primero, ¿cuánto les quedó la pura derivada? Antes de evaluar, nada más así derivando. ¿Cómo quedó? Bueno, el primer Sería menos bueno, el 40.000, sería P menos 40.000 elevado a la P menos 2, Ujú. elevado a la menos 2. Y después el otro sería y 0.06, después el otro sería T, punto cero un seis medio, T, un medio, es punto cero seis. Es punto cero seis. No, 0.6. Porque es 0.4 por 3 medios. Es 0.6. Ahí se te fue un 0. No sé por qué te queda así, ¿no? Entonces, si primero divides entre 2, 0.2 por 3, 0.6. ¿Sí? Sí, ya lo chequé. Sí, perdón. Ok. Y después, para evaluar, pues iban a evaluar en t igual a 4 Sí, ya lo chequé. Sí, y perdón. p igual a ¿qué? Diez. Exacto. Entonces, eso quiere decir que esa derivada evaluada en t igual a 4, ¿cuánto quedó? 10. ¿Cuánto quedó la derivada? Menos 480. Ujú. Menos 480. Y ahora la función, ¿no? Hay que evaluar d en 4, ¿no? Y para eso, pues teníamos que evaluar p, pero ahí está ya, es p igual a 10, ¿no? Entonces, es la demanda cuando t es igual a 4, ¿cuánto nos queda? 40.000 entre qué? 4, No, 4. porque es 40.000 entre p, ¿no? Pero p no vale 4, t es el que vale 4, p ¿cuánto vale? 10. 10, exactamente. P vale 10, ¿sí? Entonces, esto es 4.000. Y eso quiere decir entonces que el cambio porcentual, ¿a cuánto queda? 100 por menos 480 entre 4.000. ¿No? ¿Sí les quedó así o no? Entonces, lo que quiere decir es que esa demanda va a cambiar a razón de menos 12% al mes. ¿Sí? O sea, es negativa
Porque entonces eso significa que ¿qué? Que la demanda, ¿qué hace? Disminuye. Exacto, va a disminuir un 12%, ¿sí? ¿Y sí quedó claro para todos? O sea, ¿todos sí hicieron bien el procedimiento o tienen alguna duda? ¿Quieren que chequemos algo? Sí podemos checarlo, por favor. Sí podemos checarlo, por favor. ¿Todo el procedimiento o solo de algo en específico? ¿Todo? Sí, por favor. Sí, por favor. Ok. A ver, primero la demanda, la derivada, ¿no? Para sacar esta derivada, pues según la regla de la cadena, teníamos que hacer derivada de la demanda respecto de su variable, que es P, por la de P respecto de su variable, que es el tiempo, ¿no? Entonces, primero tenemos que derivar a la demanda, ¿no? Demanda, como este P está abajo, pues lo mandábamos para arriba, ¿no? Para poder aplicar regla de la cadena, de la potencia. Entonces, así nos queda la función. Y si la derivamos, el 40,000 pues ahí se queda. Bajo el exponente, pongo la P, le resto 1. Y eso es el menos 40,000 menos 2 que tenemos, ¿no? Esa es la derivada de la función de demanda de respecto de P. ¿Hasta ahí sí queda claro? Sí, Ok. Ahora, bueno, déjame cambiar esto para que no estorbe. sí. Y ahora teníamos que sacar la derivada de P respecto del tiempo, ¿no? Entonces ahora la que hay que derivar es esta función que está aquí abajo. ¿Y cómo le hacemos? Pues es sumando por sumando, ¿no? Es 0.4 por bajo el exponente, repito, le resto 1. Y el 6.8, esa derivada es 0, ¿no? Haciendo estas cuentas es 0.6 por P a la 1/2. Y ahí está, esa otra derivada. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Ok. Entonces ya tengo la derivada. Después la tengo que evaluar en 4 meses, o sea, cuando t es igual a 4. De aquí saco el t igual a 4. Entonces, este ya sé cuánto va a valer, pero me falta conocer el valor de p, ¿no? ¿Y cómo lo conozco? Pues igual, sustituyo, ¿no? Sustituyo p de 4. 0.4 por 4 a la 3 medios más 6.8 y eso es 10. Entonces, por eso voy a evaluar en t igual a 4 y p igual a 10, sustituyendo aquí y aquí en la derivada de arriba. Entonces tenemos que esa derivada va a valer menos 480. ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. Ok. Y eso es lo primero que necesitamos. Porque también, además de la derivada, yo necesito la función de demanda cuando t vale 4. Ajá. Pero para sacar eso, mi demanda está dado en términos de P. Entonces yo no puedo sustituir T ahí porque no tiene T, tiene P. Entonces yo necesito saber cuánto vale P. P cuando T vale 4. Pero ese valor ya lo saqué, ¿no? Es este de acá. Entonces eso quiere decir que mi demanda cuando T vale 4 es lo mismo que mi demanda cuando P vale 10. Entonces sustituyo normal en la función, en mi función de demanda, 40,000 entre P, que en este caso es 10, 40,000 entre 10, y eso me da 4,000. Entonces yo ya sé cuánto vale mi derivada y también ya sé cuánto vale la función. Ya puedo usar yo fórmula de cambio porcentual, que es 100 por la derivada, que aquí está, entre la función, 4,000.
Hago las cuentas, menos 12%. Entonces eso quiere decir que esa es la razón a la que va a estar cambiando. 12% menos al mes. Ajá, o sea, de el mes 4 al mes 5 va a disminuir un 12% esa demanda. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Todo claro, gracias. Ok. Y pues ese es el último ejercicio de Todo regla claro, de la gracias. cadena. Ajá. Entonces la tarea va a venir hasta aquí. Ajá, va a incluir pues o sea, problemas como los que ya hemos visto, ¿no? De razón, razón porcentual y con las diferentes técnicas, ¿no? Producto, cociente y regla de la cadena, tanto así como esto de aquí, como regla general de potencias, ¿no? Y ya la siguiente clase, pues empezaríamos con el tema que sigue. Ajá. Entonces al rato les subo la tarea que corresponde a este tema. No sé si Nancy. tengan alguna duda. Nancy, Ujú. ahí en la derivada de P con respecto a T, cambiaste la variable. En la derivada de P con respecto a T, cambiaste la variable. P. Pusiste P en Ah, lugar sí, de cierto. P. Para que no se Ah, sí, vayan a cierto. confundir. Pusiste P en lugar de P. Sí, Para que no se vayan a confundir. este es T. Ah, ok. Sí, Sería, sí, cierto. gracias. Ah, ok. Sería, gracias. Entonces, ¿ya no tienen ninguna duda? No, maestra. Muy bien. Entonces, nos vemos el jueves y al rato les subo la tarea de este tema. No, maestra. Sí, Hasta maestra. luego, muchas gracias. Perfecto, profesora. Gracias. Gracias.